Saber que siempre, estés donde estés, pase lo que pase, tenés a alguien con quien contar. Montanari va con vos. Y comenzamos a ver lo que era la final de la monomarca 128 para esta fecha del año, lo que era la tercera en el Emilio Rebet de Colón. Se ponía en marcha con un Marcelo Fernández que tomaba la punta, era seguido por Dipenda. Lo vemos al Gringo Martínez por afuera, más atrás lo hacía la máquina de Danilo Padrani, todos que van en busca de los primeros metros de competencia, cuando el que va afuera es Santiago Butoni, quien viene de hacer podio. Ahora nos vamos a bordo del auto de Jorge Purita. Viendo las imágenes de lo que nos entrega el auto de Jorge Purita, por delante lo llevamos a Daniel Miciano, todos que van en busca de lo que es los primeros metros de competencia recta principal. Cumplían lo que era la primera vuelta de carrera con lo que era esta monomarca 128, nutrido parque de máquinas para esta cita, mejoraba el parque a lo que era el Barranca del Varadero, cuando se tiraba Miciano sobre Dipenda, y lo vemos a Leandro Neif, por adentro el retornado Julián Berna, por delante de ello aparece Nicolás Ardesi. Así vemos cómo venían encarando todo lo que era el sector opuesto, se comenzaban a juntar todas las máquinas. Fernández, atrás de Fernández lo hacía el Gringo Martínez, desde el segundo lugar, primer plano para el campeón de la categoría de esta monomarca 128, todos que van negociando el sector más trabado. Lo vemos al Manteca Martínez, por detrás a Drover, ahí primer plano para Nicolás Ardesi, quien va con la atención de Raúl Gorordo en esta unidad. Por delante lo tenía al colonense Pablo Serra, todos que van cerrando una nueva vuelta de carrera, recta principal, ya dejaba atrás el puesto control Fernández, así pasaba ya por supuesto Martínez, lo vemos a Padrani, más atrás aparecía la máquina de Santía, quien estaba negociando el sector del Curbón, todos que van deslizando el tren trasero. Cuando agarraba la parte de la tierra perdía terreno el Gringo Martínez por ir a buscarlo a Fernández, lo superaba Padrani, Santía, lo mismo que Dipenda. Otra vez el Gringo tenía que salir a remontar y a remarla desde atrás, cuando Fernández aprovechaba esto porque le hacía una luz interesante a su escolta Padrani que venía con la presión de Santía que lo buscaba por un lado y por el otro, primer plano, tanto para el colonense como para Santía. Por detrás lo hacía la máquina de Dipenda, atrás se juntaban todos porque venía el Gringo Martínez de lo que era el ingreso a la recta principal, agarraba la tierra, más atrás lo hacía Miciano. Purita, ahora lo vemos en primer plano a Sergio el Manteca Martínez, el de Pergamino, ya dejaban atrás una nueva vuelta de carrera cuando se levantaba tierra en el fondo. Así vemos ingresar deslizando los autos de esta monomarca 128, lo que era el Curbón del Emilio Rebete de la ciudad de Colón. Ahí lo vemos a Drover, que venía con la presión de Serra, cuando Santía en marcha lenta va por el sector externo de la pista, así abandono de la competencia rápidamente, uno de los protagonistas animadores que tiene esta monomarca 128, y la lucha venía entre Purita y Martínez, que lo había superado al de Chacabuco, ahora iba en busca del nicoleño. Así lo vemos a Sergio Manteca Martínez, que lo tenía apuntado a Miciano. Dipenda agarraba la tierra, se le venía el Gringo Martínez, todos que venían cumpliendo con un nuevo giro de carrera para lo que era esta final de la monomarca 128. El primero y el segundo escapados del resto. Atrás era interesante la lucha porque Dipenda lo mantenía al Gringo Martínez, a la máquina de Miciano. Por detrás de Miciano lo hacía el Manteca Martínez, por detrás de Martínez lo estaba haciendo el de Chacabuco, Jorge Purita. Se juntaban estas máquinas, 5 máquinas que peleaban por el tercer, cuarto, quinto y sexto lugar de la competencia. Era entretenida la batalla que mantenían en ese sector de la pista. Lo seguía apuntando el Manteca Martínez a Miciano. Ambos habían tenido un roce, recuerdan, ¿no?, en lo que había sido la segunda cita en el Barrancas del Varadero. Aquí se volvían a juntar estos dos protagonistas de la monomarca 128, recta principal. Cumplían un nuevo giro de competencia. De las 20
20 que tenían pactadas en esta monomarca 128 cuando Leandro Ney venía a la par con la máquina de Nicolás Ardesi. Ardesi que daba cuenta de Leandro Ney, todos que pasaban por el sector del Curbón. Purita que quería tratar de recuperarlo, que hasta hacía 2 vueltas atrás era suyo. Y miren cómo venía Drover, como una locomotora, porque atrás lo llevaba Serra, por detrás de Serra aparecía Leandro Ney, más atrás estaba Nicolás Ardesi, todos que venían cumpliendo con una nueva vuelta. Al momento de ingresar en la parte trabada del Emilio Reibet, se le venía el Gringo Martínez a Dipenda que lo aguantaba al piloto de Arrecifes. Ahora primer plano para el nicoleño, hablamos de Daniel Misiano, por detrás lo tenía al de Pergamino, el Manteca Martínez, que estiraba la frenada, iba prácticamente soldado a la cola. A la hora de acelerar le hacía un auto de diferencia Misiano a Martínez que tenía la presión ahora de Purita, cuando el que agarraba la tierra y perdía mucho era Nicolás Ardesi. Ya daba cuenta el de Arroyo Dulce, Julián Berna. Así ingresaba en el sector del Curbón, por afuera venía Martínez, por el lado de la cuerda estaba Dipenda, hacían una leve diferencia a la pelea que mantenían atrás. Hablamos de Misiano Martínez y Jorge Purita, y la pelea seguía entre Adrover y Pablo Serra. Por ahora Serra no podía superarlo al interminable Juan Adrover, al piloto de la ciudad de Arrecifes. Y miren cómo comenzaba a achicar visualmente, parecía que vuelta tras vuelta se venía la máquina de Danilo Padrani sobre el campeón de la categoría, pero todavía estaba lejos. Había hecho una luz interesante Marcelo Fernández sobre su escolta. Seguía esta pelea entre Serra y Adrover, que tenía buen potencial, salía algo patinando a la recta principal, quería aprovecharlo Serra, pero no lo conseguía. Era bueno el funcionamiento, buena aceleración que tenía Juan Adrover sobre la unidad, y seguía la lucha entre Dipenda Martínez. Ahí lo vemos a Misiano lo tenía por detrás a Martínez que tenía que hacer maniobra defensiva porque se le venía Jorge Purita, todos muy juntitos, nadie regalaba nada, y ya cada vez era más chica la diferencia entre Danilo Padrani y la máquina del campeón de Marcelo Fernández. Así ingresaban en el sector trabado del Emilio Redver, y se venía el Gringo Martínez sobre Dipenda que parecía que cada vez lo tenía más grande en los espejos. Se agrandaba la silueta del auto número 6 del Gringo Martínez, recta principal, y ya Danilo Padrani prácticamente estaba a un auto de diferencia con respecto al puntero. Hablamos de Marcelo Fernández. Ahí venía el retornado Julián Berna a lo que era esta monomarca 128. Vemos cómo ingresaban todos en el Curbón, y esta lucha ya desde el comienzo lo había tenido Adrover con Serra. A ellos se le quería venir Misiano, de costado venía la máquina de Arroyo Dulce. Hablamos de Julián Berna. Así dejaban atrás ese sector del Curbón, y estos seguían en lucha franca, en lucha directa por lo que era una nueva posición de competencia, por ahora sin cambios en lo que era los puestos del tercer, cuarto y quinto lugar. Y ya Padrani le metía presión a Fernández que tenía que hacer maniobra defensiva, se aferraba a la cuerda el campeón de la categoría. Su cotarraño lo buscaba toquecito apenas para decirle acá estoy, decía Danilo Padrani. Recta principal, cumplían una nueva vuelta de carrera, era entretenida cuando Leandro Ney no le cansaba la pista, agarraba la tierra y algo más, pero así todo seguía en carrera. El piloto de la ciudad de Rojas, así lo vemos como, de Arrecifes, perdón, bien digo, así lo vemos como iban pasando todos por el sector del Curbón. Ya dejaban atrás el sector del Emilio Rebet, del Curbón del Emilio Rebet, cuando seguía la presión de Padrani sobre Fernández que por ahora lo mantenía a la raya, prácticamente lo tenía al su coterráneo. Hablamos de Danilo Padrani, era interesante porque se comenzaban a juntar. Fernández que lo mantenía a Padrani que lo tenía por detrás a Martínez que estaba prácticamente mirando cómo atrás de él aparecía la silueta de Misiano que lo tenía a Martínez a Purita. Recta principal, banderas amarillas, señalización de doble bandera amarilla, se iba a venir el ingreso del auto de seguridad. Había quedado mal ubicado el auto de Mario Dipenda, ahí lo vemos a un costado, estaba la unidad amarilla de Mario Dipenda de lo que era esta final de la monomarca 128 para ir cumpliendo con lo que era el total de vueltas. Ahora sí era todo velocidad de competencia, se le venía Fernández, el Gringo Martínez, perdón, a la máquina de Padrani que se apuraba para irlo a buscar al colonense Marcelo Fernández, todos que venían cumpliendo con una nueva vuelta de carrera y ya entrando en la parte final de lo que era esta competencia. En el Emilio Rebete Colón se vienen por la parte trabada.
donde están transitando los pilotos. Vamos a ir viendo cómo las banderas estaban agitadas. Ahora sí, era relanzamiento de competencia, una vez más a velocidad plena de competencia. Y miren lo que pasaba, el desparramo entre Misiano, Martínez, el Manteca Martínez, que quedaban mal ubicados, algunos que agarraban por la tierra y otra vez se volvían a encontrar, tanto el de Pergamino como el nicoleño. Lo mismo que había pasado en el Varadero, seguían las heridas abiertas, por lo menos así lo indicaban en la pista, con el chapa de los pilotos de esta monomarca 128. Mientras tanto, se van a venir para la parte final de carrera. Fernández, que parecía que hacía una luz de diferencia con respecto de Padrani. En tanto lo vemos al piloto, el gringo Martínez, como ingresaba en recta principal. Se van a venir para las últimas vueltas de carrera. Lo vemos a Leandro Neif, que venía cumpliendo ahí, pasando por la recta cuando banderas amarillas nuevamente. Vemos cómo se complicaba una vez más esta competencia final y se va a terminar una vuelta antes con la victoria para el campeón de la categoría, que se lleva 2 victorias al hilo. Hablamos del campeón Marcelo Fernández, quien finalmente fue el vencedor en 22.06.672. Segundo arribó Danilo Padrani. Tercer lugar para Walter Martínez. Cuarto fue Leandro Neif. Quinto lugar para Jorge Purita. Sexto se ubicó el retornado Julián Berna. Séptimo Nicolás Ardesi. El octavo Damián García. Noveno Pablo Serra. Y décimo Juan Adrover. Las 10 máquinas de adelante que clasificaron en esta tercera fecha del año para la monomarca 128 con la victoria del campeón Marcelo Fernández. Trabajaste, te pusiste el overall, porque nada, sobre la mitad de carrera se te vino Danilo. Sí, ya te digo, empecé a tomar mucho recaudo porque no estaba para hacer locura en la pista. Creo que quedó marcado en la carrera, muchos despistes, muchos golpes innecesarios porque la pista estaba muy fea para tratar de hacer locura, así que como soy el que vengo adelante, tengo que tomar más recaudo y por eso él hizo que se me venga encima. ¿No te puso en ningún momento nervioso el auto de seguridad porque salió en 2 o 3 oportunidades? Me puse nervioso porque el auto de seguridad iba muy despacio y yo venía en primera y el auto se me calentaba. Creo que tendrían que ver porque el auto venía muy despacio, el auto de seguridad. No sé si para ganar una vuelta, pero hay que pensar que los autos vienen muy calientes y en ese momento se empieza a levantar toda temperatura. ¿Te sorprende la bandera cuadro porque termina por tiempo al final? Me sorprende porque el equipo me había marcado que faltaba una vuelta y terminó, así que pensaba hacer la última vuelta rápida. Danilo, ¿en qué lugar transitaba mejor que vos en la parte final? En todas las curvas que iban a la derecha, porque ya te digo, creo que tengo una goma rota trasera y en las curvas a la derecha él se me venía en todos lados, pero fuera de eso yo tenía que tomar mi recaudo para no irme fuera, así que él venía mejor que yo en varios lados, así que, pero bueno, yo tomando mi recaudo para cuidar mi lugar. Vale mucho otra victoria más. Sí, la verdad que sí, estamos muy contentos. Sumar muchos puntos ahora sirve porque el año pasado fue así y terminamos con lo justo, así que sirve para seguir sumando y para pensar en cuidar nuestro bulo. Gracias, Marcelo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, muchísimas gracias, sí, buenas tardes. La verdad que contentísimo, una alegría enorme. Ya del año que debutamos en el 2013 necesitaba esto, es una emoción grandísima para mí, toda mi familia y la gente que me sigue. Y bueno, una carrera entretenida, la verdad que me divertí mucho, se complicó un poco lo último. Con el PSK, los autos que se iban afuera, Marcelo que venía un poco más lerdo, pobre y complicado. Quiero pedirle disculpas acá en Parlante porque le pegué un par de veces y quise respetarlo. Y bueno, hice todo lo que pude, teníamos un auto bueno que nos entregó Pablo el motor y Calá en el chasis.
la verdad que muy conforme, muy contento. Realmente tenían una excelente paridad. Les comenzaste a descontar allá por la mitad de la competencia y bueno, estuviste ahí a la par. Si no hubiese estado el auto de seguridad, ¿qué podría haber pasado? La verdad que venía tranquilo una vez que había tomado el segundo puesto y me había alejado un poco del pelotón de atrás. Me propuse seguirlo a Marcelo, hacer todo lo que más pudiera de mi parte, en seguirlo y tratar de acercarme, y vi que venía descontando en alguna vuelta, en alguna perdida, porque el auto ya se pone un poco indócil y todo, pero bueno, y hice lo que pude y lo funcionó todo bien y terminamos en el segundo puesto, que es una alegría enorme para mí. Bueno, felicitaciones nuevamente y bueno, creo que la alegría que le brindás a toda la ciudad de Colón. Sí, muchas gracias. Déjame agradecerle a mi papá que le dedica mucho tiempo a esto, pone todo para que nosotros andemos bien, yo sé que no falta nada, y a toda la gente de Colón se lo dedico a mi familia. Bien, ¿eh? Sí, realmente por las tocadas afuera que tuve que remontar un poquito de atrás. Pero bueno, creo que se hizo todo lo posible para ganarla. No tuve la suerte porque las dos veces que me tiro un poquito para encararlo a Fernández me voy afuera, así que bueno, después tuve que remontar un poquito de atrás. Complicado inicio de carrera para vos, porque pasó de todo en la primera vuelta. Perdiste 2 o 3 lugares, tuviste que remontar otra vez. Sí, por eso, por jugarme en el único lugar que creo que transitaba un poquito mejor, me fui afuera y bueno, tuve que remontar de atrás. Realmente logramos estar ahí a la expectativa de algún toque o alguna ida, así que logramos sobrepasar a 2 o 3 autos y estar peleando la punta de vuelta. Lamentablemente hubo mucho pescar y no se pudo definir totalmente los puestos como nos hubiese gustado, pero bueno, las carreras son así y los pescar están por algo están, así que bueno, creo que es una lástima no haber podido pelearle todas las vueltas porque realmente hubiese sido una linda carrera, pero bueno, demasiado por las idas que tuvimos. Sí, y en la parte final, al margen del auto de seguridad, se le vinieron con Danilo, ¿eh? Pelea franca, era con Marcelo, Danilo y vos. Sí, realmente no sé si Marcelo cuidaba mucho o tenía algún problemita, pero venía complicado. Claro, yo lo vi que venía lento y Danilo lo atacaba bastante, así que yo le llegué enseguida una vez que superé al auto estaba al lado mío, adelante mío, creo que me quedaron 20-30 metros a Danilo y se los acerqué enseguida, así que creo que venía con algún problema Marcelo. Gracias. No, gracias a vos y un agradecimiento a todo el equipo, realmente que otra vez me entrega un auto bárbaro.